grandemente en esta mañana. ¿Ah? ¿Por qué? Ok, ahí están viendo. Okay. ¿Escucha bien o no? ¿No? Vamos a hacer un cambio. ¿Ahora sí? ¿Un poco mejor? Ok, no hay mucha diferencia. Ok, vamos a orar por mi hermano Padre en esta hora. Señor, le pedimos que usted use a nuestro hermano, Señor, en todo su sentir, en su corazón también, en su mente, y use sus labios, Señor, para proclamar su palabra, para que, Señor, fluya a través de él y vaya a nuestros corazones, Señor, como la palabra que nos transforma, que nos ayuda también, pero también nos corrige, Señor. Esperamos eso de usted, Señor, porque sabemos que todo nos ayuda bien, Señor. Gracias le damos por la disposición de mi hermano, Señor, y todo está bajo su control, así también nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para estar atentos, Señor, para recibir su palabra. Se lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos siga bendiciendo, que siga con cada uno de nosotros. Ha estado muy lindo hasta ahora el servicio, ¿cierto? La reunión muy bonita. ¿Sabe cómo yo lo sé? Porque uno cuando tiene que hacer algo como lo que yo tengo que hacer ahora, uno se pone muy nervioso, uno está nervioso. Pero pese a eso, he sentido mucha presencia del Señor, ahí donde he estado. Pese a lo que está aquí pasando dentro del corazón, que uno dice, Señor, no quiero ser yo, sino que seas tú el que hable. Pese a eso, siento mucha presencia del Señor. Entonces sí, que ha estado muy bonita la reunión hasta ahora y que siga de esa manera, siendo dirigida por el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, del verso 1 al 7. Si la ha encontrado, le damos lectura en el nombre del Señor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Bendito Dios, en esta hora pongo todo mi ser delante de su presencia. Que en esta hora sea usted dirigiendo cada palabra, cada acción, esa palabra que usted ya puso hace unos días en mi corazón y que ha ido trabajando en mi ser. Dios mío, que en esta hora salga nítida para tu pueblo. Necesitamos esta palabra suya, Señor. Necesitamos este regalo en nuestros corazones. Preparamos nuestro ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta yo creo que es la segunda predicación de la mañana porque Salmo 27 que predicó la hermana Viveca. Y ahí tuvimos una exhortación y una administración muy hermosa, muy bonita. Aquí viene la segunda palabra para el que diga que aquí no se da palabra de Dios, se da mucha palabra de Dios. Le tengo que pedir disculpas a mientras el hermano Fabián va poniendo una de las imágenes ahí arriba. Disculpa a los adolescentes que se quedaron aquí a la prédica, porque aunque todavía no entran a clase, tengo que hacer inicialmente una clase de historia y geografía.
Lo lamento y van a decir, oh, pero ¿por qué si todavía no estamos en clase y ya no están haciendo clase de historia? Porque para lo que vamos a ver y para entender las palabras del apóstol aquí en el capítulo 13 del primer libro de Corintios, necesitamos entender un poquito dónde se estaba escribiendo, a quiénes se estaba escribiendo y por qué se estaba escribiendo esas palabras. Mire que yo he escuchado estas palabras del 1 de Corintios que hablan del amor, decirla a algunos ministros, no necesariamente cristianos, pero las leen en bodas. Y sabe usted que esto no se escribió para los matrimonios. Es un amor mucho más amplio. Es muy lindo lo que dice aquí, pero a veces se malentiende. Y para que podamos entender, vamos primeramente a entender a quién se le escribió. Se le escribió a los hermanos de la iglesia de Corinto. A ellos se les llamaba los corintios y Pablo vivió 1 año y medio en esa ciudad. Le tenía mucho cariño, yo creo, y esto es opinión personal, que era su iglesia regalona, su iglesia consentida. Era esa iglesia que le sacaba canas verdes, era esa iglesia que lo hacía sufrir y padecer. Era la iglesia que no le hacía caso, que se rebelaba incluso en contra de su autoridad. Pero ¿por qué eran así estos hermanos? Primero vamos a ver que la iglesia o la ciudad de Corinto estaba justamente ahí en la parte más estrecha de tierra que usted ve. Eso se llama un istmo. Y aquí está la primera clase de geografía. ¿Ah? Un istmo es una zona de tierra delgadita que tiene mar a un lado y tiene mar al otro lado. A la izquierda tenemos al mar Jónico y a la derecha tenemos el mar Egeo. El mar Egeo daba salida al mar Mediterráneo y usted sabrá la importancia que tiene el mar Mediterráneo. África, Medio Oriente, Palestina, prácticamente el mundo entero. Entonces, quien controlaba ese pedacito pequeño, y era donde estaba la ciudad de Corinto, controlaba algo tremendamente poderoso, que eran las rutas comerciales. Todos los barcos venían desde el Mediterráneo, África, Medio Oriente, Palestina, con mercadería, llegaban hasta Corinto, y sabe que no se daban la vuelta, no seguían a pie, seguían por tierra. Hermano Fabián, páseme a la otra imagen. ¿Sabe por qué pasaban por tierra? Porque se tenían que dar una vuelta a toda esa península, a todo ese pedazo grande que usted ve ahí de tierra. Y eso eran 2 a 3 días de navegación en un barco grande, rápido, y era una navegación peligrosísima. En una de esas puntas había un cabo que se llamaba el cabo de Melaos. Y los marineros de ese tiempo tenían el dicho, mira, cuando veas el cabo de Melaos, despídete de tu casa. A ese punto le tenían miedo a esa ruta, era peligrosa, y piensa usted de que la gente que comerciaba y mandaba embarcaciones, vuélvame a la otra imagen, la gente que mandaba embarcaciones no quería ni perder el barco, ni perder la tripulación, y mucho menos perder la mercancía. Para muchos era más importante lo que iba dentro del barco que las mismas personas que lo tripulaban. ¿Sabe usted de que venían los barcos e increíblemente en la actualidad hay un canal que lo atraviesa, así como el canal de Panamá? Pero para que se haga una idea, el tramo de esa ruta chiquitita es de 6 kilómetros. Es muy pequeño, es como ir del centro de Quilpué al centro de Villa Alemana. Imagínese cambiar una ruta que usted la podría hacer en 2 horas fácilmente caminando por 2 días o 3 días de navegación peligrosa. Todos hacían lo siguiente, llegaban hasta ahí con los barcos, desembarcaban, las embarcaciones medianas y pequeñas las subían unos carros, las tiraban por tierra, iban andando ahí 1 hora, 2 horas de viaje, llegaban al otro puerto, desembarcaban ahí en el otro puerto y seguían su ruta. Era mucho más fácil, más seguro, más económico, era mejor por donde se le mirara. Así que usted ya se va imaginando cuánta gente pasaba por Corinto en esa dirección. Ahora, vuélveme a la otra imagen. En la zona norte-sur, en la parte alta, tenemos todo lo que es Grecia. Y en la parte baja también es Grecia, pero es la provincia que se llama del Peloponeso. El tránsito de norte a sur era tremendo, porque en el norte estaba Atenas y en el sur estaba Esparta, 2 de las ciudades más importantes que tenía Grecia. El tránsito por vía terrestre también era increíble, era fabuloso. ¿Se va haciendo una idea de cómo era y dónde estaba ubicada esta ciudad? No tenía un puerto, tenía 2. Tenía 2 puertos. ¿Qué es lo que pasaba? Usted sabe que en toda ciudad portuaria hay
ocio, porque hay muchos marineros, sobre todo hoy en día están navegando más mujeres, pero en ese tiempo la navegación era exclusiva de varones, era solo de hombres. La actividad comercial significaba que en ese lugar había mucha gente de paso, gente que venía navegando varios días, llegaba a ese lugar, quería descansar. ¿Qué es lo que hay en ese lugar? Hay ocio, hay entretención, hay lugares de diversión, y ya nos ponemos un poquito más pesado, ¿no? Lugares de vicio, lugares donde tomar, donde emborracharse, seguramente había mucha droga, mucha corrupción, y de ahí empezamos a lo más fuerte, que ya es corrupción, prostitución, delincuencia, un montón de cosas que es la decadencia de nuestra sociedad. Ahí estaba concentrado todo, porque era quizás después de Atenas y después de Esparta, una de las ciudades más grandes y por supuesto más importantes de todo el país, de toda la nación. Los corintios tuvieron la mala suerte de rebelarse contra Roma, cuando Roma recién estaba naciendo como imperio, no era ese imperio que tenía todo el mundo dominado. En el año 200 antes de Cristo, llegaron los romanos, ya lo habían conquistado y dejaron que Corinto fuera libre y le dijeron, mira, ustedes gobiernense solos, porque esa era la política que tenían los romanos. No quitaban los reyes, sino que ellos dejaban que sus gobernantes continuaran. ¿Qué hicieron los gobernantes de Corinto? Hicieron una revolución y se quisieron independizar de los romanos y echar afuera a los romanos. Se enojaron tanto que mandaron a un general, Lucio Mumio, y este señor tenía la misión de acabar con todo. Y literalmente hizo con todo. En el año 146 antes de Cristo, este señor entró en Corinto y destruyó todo lo que había parado, lo hizo ruinas, lo hizo cenizas. A los hombres los mató y a las mujeres y niños los llevaron como esclavos. En esa ciudad no quedó nadie. Durante 100 años en Corinto no vivió nadie. Pero resulta que cuando los romanos ya eran un imperio, por ahí en el año 46 antes de Cristo, ya eran mucho más grandes, dijeron, oye, necesitamos esa ciudad, porque es una ciudad que nos sirve para conectar el mundo entero. Necesitamos ponerla en activo. ¿Y qué es lo que hicieron? La reconstruyeron, año 46 antes de Cristo. Eso significa que cuando Pablo fue a predicar a esas ciudades, la ciudad ya estábamos hablando del año 50 después de Cristo, una ciudad con 100 años, era una ciudad joven, una ciudad de no mucho tiempo atrás construida, era una ciudad nueva. Era una ciudad que se hizo completamente nueva. En ese lugar se reactivó toda la actividad comercial, todas las rutas comerciales, al punto que cuando el apóstol Pablo, y aquí yo siempre me preguntaba, ¿por qué el apóstol Pablo fue a Corinto, se juntó con Aquila y Priscila y se puso a coser? Yo siempre decía, qué triste, y hasta menospreciaba el trabajo de coser del apóstol. Yo decía, si el apóstol debería estar ahí en una escuela de teología enseñando, debería estar haciendo de otra cosa, de a lo mejor empleado municipal, de alcalde, no sé, algo más importante. Y dice la palabra que estuvo 1 año y medio cosiendo tiendas de campaña. ¿Sabe por qué? Porque ahora que entendemos que en Corinto se movía mucha mercancía, las tiendas eran tremendamente importantes, sobre todo cuando llegaba el invierno. Cuando llegaba el invierno no daban abasto los que cosían. Por las tiendas, porque no solo cosían tiendas de campaña, porque también cosían redes, porque también cosían velas de barco. En Corinto había un astillero que se creaban y se fabricaban barcos. La producción de tela era tremendamente grande y era una empresa potente, era grande. Entonces el apóstol que decía, bueno, yo tengo unos viajes misioneros, más adelante quiero salir para Éfeso, quiero ir para muchos lados, pues necesito dinero, ¿no? Los que queremos viajar necesitamos juntar platita. ¿Cómo lo hizo él? Dijo, bueno, yo sé coser, sé trabajar en ese oficio, ahí se paga muy bien porque es un oficio muy cotizado y voy a trabajar aquí, aparte de trabajar en lo que al Señor refiere, en la obra del Señor. Entonces tenemos a un Pablo que llega a un lugar donde hay mucha corrupción, donde hay mucho pecado. La iglesia que él deja en ese lugar es una iglesia que cuando ya él no estuvo, se iba a llenar de toda la corrupción que había alrededor. Mire que tenían un templo que era de la diosa Afrodita. Y se cuenta que este templo tenía 1000 sacerdotisas, eran mujeres. ¿Pero por qué? Porque las mujeres eran prostitutas. Y ellas cada cierto tiempo bajaban del templo, se iban a la ciudad y se iban a lo que ellos llamaban corintizar. Y que era prostituirse con todo el que se le cruzara por delante. Esa era la ciudad que estaba perseverando y a la que Pablo le estaba enviando cartas. Tenemos 1 de Corintios y 2 de Corintios, pero se sabe, y con estudios muy certeros, de que hubieron más cartas. Pablo no solo escribió 2 cartas, hubieron más cartas
que él escribió a la iglesia de Corintio porque tenía un desafío muy grande. En Corinto había mucha corrupción y no solamente había corrupción de carácter sexual, de carácter moral, había corrupción mental, corrupción de la inteligencia del hombre. Atenas era un centro del pensamiento mundial, de la filosofía mundial, y estaban al lado, y venían pensadores, y llegaban hombres con muchas ideas humanas a la iglesia, y empezaron a dudar cuando ya no veían que el apóstol estaba en la iglesia de Corinto, empezaban a decir, bueno, este Pablo yo no lo conocí, pero oye, este hombre cuando escribe, escribe duro, porque nos habla duro, porque nos corrige, porque nos enseña de una forma muy drástica. Y el mismo apóstol Pablo empieza a decir, ustedes están desconociendo mi autoridad. Ustedes están desconociendo lo que yo tengo de parte de Cristo cuando lo que a mí se me fue revelado no vino de hombre, vino del cielo esa revelación. Y él tiene que hacer una defensa de su apostolado, de su autoridad espiritual. Y los hermanos de adentro decían, mira, cuando Pablo está con nosotros, habla suavecito, habla como cualquier otro, es un normalito, pero cuando escribe parece que fuera como de 2 metros, porque habla con fuerza y habla con poder y habla con una autoridad. Y algunos la desconocían y lo criticaban. Y esto para el apóstol le dolía en el corazón porque él estaba lejos y amaba esos lugares, amaba esa iglesia y sabía el peligro espiritual que corrían esos hermanos. Y él quería que esa iglesia saliera adelante. Y llega un momento en las cartas que él va escribiendo y Pablo ya no estaba en la iglesia de Corinto, no estaba en esa ciudad, estaba en Éfeso y manda una de las cartas. Si usted se pone a leer la segunda carta de los Corintios, va a encontrar que en los últimos capítulos, más o menos del 10 en adelante, el apóstol le da duro a la iglesia. Y cambia totalmente esa faceta del amor y de la compasión que tenía por los hermanos y comienza a hablarle con palabras drásticas, palabras duras. Y era porque él quería cambiar esa actitud que tenían los hermanos y corregirlos en el amor de Cristo. Era tal el miedo. Oiga, el apóstol Pablo tenía miedo de lo que iban a recibir, de lo que iban a reaccionar la iglesia de Corinto cuando recibiera esa carta. Era tal el temor que tenía que le encarga a Tito, que era su colaborador, uno de sus colaboradores más cercanos, y le dice, por favor, lleva esta carta donde los hermanos. Llévala y no te vengas de inmediato. Quédate, quiero que veas su reacción, quiero que veas qué es lo que va a pasar en ese lugar después de que la lean. Y cuando lo veas, tú vienes y me cuentas. Esa era la misión que tenía Tito, entregar la carta, ver la reacción de la iglesia y volver con noticias donde Pablo. ¿Sabe que Pablo tenía tanto miedo de saber la respuesta que no esperó a que Tito llegara donde estaba él? Salió al encuentro, lo salió a buscar porque parece que Tito se demoraba mucho. Y lo sale a buscar y se encuentran a mitad de camino y Tito le dice, calma, tranquilo, le dice. Ya no hace falta que estés temeroso porque el Señor ha hecho una obra maravillosa en ese lugar. El Señor ha cambiado los corazones de los hermanos y están perseverando, han recibido bien tus palabras. Así que Pablo en ese momento descansó de todo lo que él temía, por lo que podía ocurrir esas palabras. Se va haciendo la idea de lo que significa la iglesia de Corinto, una iglesia dura, una iglesia en medio de mucho sufrimiento, en medio de mucha corrupción. Así no es fácil seguir a Cristo. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que nosotros entendamos ahora ya las palabras que nos está diciendo el apóstol, si leemos los 3 primeros versículos, algo podemos entender, porque nos pone ejemplos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, son cosas que tal vez entendemos. Pero ya cuando aparte del verso número 4, entender eso, yo creo que en nuestra mente no lo vamos a poder entender. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Son cosas que se nos van más arriba de nuestro entendimiento. Para poder entender un poquito de lo que el apóstol está hablando aquí, tenemos que ir ahora a un contexto cultural. Los griegos dejaron la cultura más grande de esa época, a tal punto que los romanos, cuando los conquistaron, no fueron capaces de eliminar su cultura. El Nuevo Testamento no se escribió en latín, que era el del Imperio Romano, se escribió en griego. A ese punto, la cultura griega era poderosa en ese momento. Y para entender por qué están escritas estas palabras, hay que entender 4 palabras. Si el hermano Fabián nos pone las palabras, 4 palabras que están en griegos, que son 4 expresiones de amor. La primera es el amor eros.
Este amor y esta palabra no aparece en todo el Nuevo Testamento, pero es una palabra que utilizaban los griegos para referirse al amor de pareja, al amor sexual, al amor erótico. Ese amor lo usaban para eso, pero en todo el Nuevo Testamento no está esa palabra. El segundo tipo de amor es el amor estorge, y este sí aparece en el Nuevo Testamento, aunque muy poquito. El amor estorge es el amor de la familia, es el amor fraterno. Cuando nos habla y nos pide que nos amemos con amor fraterno, está utilizando el amor estorge, que aparece, como le digo, muy poquito, y es ese amor que nace de la confianza. ¿Cuántos amamos o cuánto amamos a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, hermanas, que son de nuestra familia? Los amamos, pero con un amor inquebrantable. Es un amor que nace de años de confianza, de años de amor, y que nunca se va a romper. Y en algunos casos, cuando se rompe, se puede restaurar. Ese es el amor estorge, que nace de la confianza de las personas. El otro amor, el tercer amor, es el amor filia o amor filos. Este amor es el que nace de los sentimientos y las emociones del corazón. Es el que nace del apego a las personas o a las cosas. Porque cuando amamos con amor filos o filia, es porque podemos amar todo. ¿Ha escuchado usted que hay personas que dicen, yo amo mi casa, yo amo esta comida, yo amo mi perro, yo amo mi trabajo, yo amo mi iglesia? ¿Cierto? Y lo decimos mucho, yo amo mi iglesia. ¿Por qué se puede amar de esa manera? No es que estemos mintiendo, es que es un amor filia, que es un amor que nace de las emociones, nace de lo mucho que estamos en contacto con alguien o con algo. Y agarramos un apego emocional a eso que es tremendamente lindo. Es necesario para nuestra vida el amor filia, es muy necesario. Las parejas que se enamoran, esas mariposas que van saliendo, son parte del amor filia. ¿Ah? Es muy lindo, es necesario en la vida de una persona el amor filia, pero no es suficiente para todo lo que necesitamos en nuestra vida. El cuarto tipo de amor es el amor ágape, y este es el amor que los griegos usaban para referirse a Dios. Todo lo que tenía que ver con Dios era usado la palabra ágape. Y por si usted no lo sabía, la Biblia en el Nuevo Testamento, más del 95% de las veces que leamos la palabra amor o algún parecido de amor, está utilizando la palabra ágape. Porque siempre la palabra nos va a llevar al amor de Dios. El amor ágape es el amor que viene del corazón de Dios. Es el amor que nace de la voluntad de amar, de la decisión de amar. No nace de las emociones, no nace de lo bueno que nos portamos, de lo bueno que somos, de lo mucho que le simpatizamos a Dios. No nace de ahí, nace de la voluntad de Dios que tuvo con nosotros de amarnos, de esa decisión de amarnos. Y esas son las palabras que encontramos en 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Mire que eso es tremendo, hablar en lenguas. Humanas se refiere a idiomas, qué lindo que es hablar muchos idiomas, o lenguas angélicas, lenguas que no son de este mundo. Pero si no tengo amor, soy como un metal que suena y hace ruido, pero no sirve para nada. Si tengo profecía y entiendo los misterios, toda la ciencia, si tuviese toda la fe del mundo, de tal manera que le digo a ese monte, ve de aquí para allá, eso está hablando de una fe increíble, pero si la tengo y no tengo amor, no soy nada. De eso nos está ejemplificando la palabra. Si no podemos llegar al amor ágape de Dios, no vamos a tener lo que el Señor quiere en nuestros corazones. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Ha pensado usted cuando el Señor enseñó a sus discípulos que debían amar a sus enemigos? ¿Ha pensado en eso? ¿Lo ha reflexionado de verdad? ¿Amar a tu enemigo? Parece fácil decirlo, pero no es nada fácil hacerlo. Ahora piensa en alguien que le haya dañado su vida, en alguien que haya hecho destrozos en su corazón, que haya dañado su corazón, su vida, su familia, alguien que ha hecho daño a sus hijos, a sus padres, a su familia. Y piense que ahora el Señor le pide que tome a esa persona y lo ame. Si empezamos a analizar los tipos de amor que ya vimos y decimos, el amor estorge está destinado a la familia, no voy a utilizar ese amor para amar a mi enemigo. El amor filos o filia, que es el que nace de mis emociones, del apego, de lo bien que me cae, ese señor, esa señora no me cae para nada bien. ¿Cómo lo voy a amar con amor filos? No lo quiero, no me simpatiza, no está aquí en mi corazón. Pero luego ahí nos damos cuenta que cuando el Señor nos pide
de que amemos a nuestros enemigos. Y el amor significa perdonar, significa no odiar, significa olvidar. Eso significa amar. Cuando nos pide que hagamos eso con nuestros enemigos, nos está diciendo que utilicemos el amor ágape de Dios. Ese es el amor que nos va a servir para sanar nuestro corazón, para establecer relaciones con las personas que no se portan tan bien. Y ese es el amor que vamos a utilizar para amar a nuestros enemigos. Así que cuando usted piense en la palabra de Dios que nos pide que amemos a todo el mundo, no solo a nuestros hermanos, no solo a los que nos caen bien, los que estamos aquí dentro de este recinto nos tratamos, nos hablamos, algunos vamos hasta jugar a la pelota, somos amigos, nos llevamos bien. Pero eso es fácil amar aquí dentro, lo difícil es salir afuera, donde hay personas que no tienen a Cristo, donde hay personas que se rebelan en contra incluso de la autoridad del Señor, desconocen a Dios. A esas personas tenemos que aprender a amarlas, no con los otros tipos de amor, sino con el amor ágape de Dios, porque ese amor ágape es el que un día Él nos regaló a nosotros. Sin ese amor nosotros no seríamos nada. Y le voy a llevar para que piense también en un pasaje que hace un mes atrás, no sé cuándo prediqué anteriormente del apóstol Pedro, un pasaje que no toqué, que es el último pasaje que tiene que ver con Pedro y Jesús, que es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Yo ese momento no toqué la predicación porque ese tema de entrar al amor con Cristo es muy grande, es muy tremendo. Y a veces no se entiende este pasaje. Yo durante mucho tiempo no lo entendí. ¿Por qué el Señor le preguntó 3 veces? ¿Y por qué Pedro dio 3 veces la misma respuesta? Se lo voy a leer. El Evangelio de Juan, capítulo 21, en el verso 15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le pregunta 3 veces? Porque si ya con la primera, el Señor no necesita preguntar a nuestro corazón porque el Señor sabe todas las respuestas. Si el Señor pregunta 3 veces es porque nos está haciendo una enseñanza a nuestra vida. Cuando estudiamos en el griego y utilizamos las palabritas que aprendimos, filia y ágape, esas 2 palabras están aquí. En esta exhortación, en este pasaje no aparece solamente un tipo de amor, aparecen 2 tipos de amor. Y quiero que lo entienda de esta manera. Jesús va y le pregunta primeramente, Pedro, ¿tú me amas con amor ágape de Dios, ese amor sublime? Y Pedro le dice, Señor, yo para ti tengo amor filia, yo te quiero. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas con amor ágape de Dios, el amor que sobrepasa todo entendimiento? Y Pedro le dice la segunda vez, Señor, yo para ti tengo amor filia. Yo te quiero, pero no alcanzo a lo que tú me estás pidiendo. Y la tercera vez el Señor tuvo que bajar el renglón, bajó el nivel y le dice, Pedro, tú me amas con amor filia, tú me quieres. Y Pedro se puso triste, no porque fueran 3 preguntas iguales, sino porque Pedro se dio cuenta de que no tenía lo que el Señor le estaba pidiendo y el Señor tuvo que bajar para que él pudiera responder correctamente. Y le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y muchas veces llegamos a esta casa de oración, llegamos a este lugar o estamos en nuestro hogar, en la presencia de Dios, y empezamos a decirle a Dios, parece que amar a Dios es lo más fácil. Parece que nos cuesta orar, parece que nos cuesta leer la palabra, parece que nos cuesta a veces congregarnos, parece que son otras cosas los desafíos para un hijo de Dios, porque pareciera que el amor es lo más fácil. Oh, yo amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Y no nos damos cuenta que el Señor quiere mucho más de lo que nosotros entendemos. A veces creemos que por llorar un poco en la iglesia y por sentir una emoción y decirle, Señor, yo te amo, creemos que con eso vamos a estar haciendo suficiente para que esa ofrenda de amor llegue al cielo.
no se distraiga. ¿En qué íbamos? Usted me ayuda. ¿En qué íbamos? Cuando estamos adorando, pareciera que es fácil. Es muy lindo, es muy hermoso derramarse delante de la presencia de Dios en nuestra adoración, cerrar los ojos, levantar nuestras manos, sumergirnos en esa adoración y decirle, Señor, yo te amo. Pero el Señor no quiere solamente esa palabra, el Señor no quiere el amor estorge, el Señor no quiere el amor filia, el Señor quiere el amor ágape. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, igual que Pedro en ese momento, es, ¿tengo amor ágape para Dios? ¿Tengo para devolverle a Dios ese amor sublime que un día regaló a mi vida? Porque si no tengo para dárselo a Dios, y esto entiéndalo bien, si no tenemos amor ágape para Dios, no tenemos amor ágape para nadie. Si no podemos amar a Dios con ese amor increíble y maravilloso que apenas cuesta entenderlo, no vamos a poder perdonar a nuestros enemigos, no vamos a poder perdonar a nuestros hermanos, a los que nos ofenden, no podemos amar de verdad al mundo. Necesitamos ese amor en nuestro corazón y en nuestra vida, y la única forma de tenerlo es pensar en ello, reflexionar en ello. El amor genuino de Dios viene porque un día nosotros, sin merecer nada, fuimos rescatados de la miseria, de lo más hondo del agujero. Hay un ejemplo que en alguna ocasión yo le he dado, un hombre al cual le quitan la vida a su hijo y un hombre asesina a su hijo. Y este hombre tiene varios caminos, uno de ellos es ir y quitarle la vida al asesino, podría hacerlo. En ese caso estaríamos hablando de que el hombre hizo venganza. Si ese hombre lo denuncia ante las autoridades y las autoridades lo enjuician y lo mandan a la cárcel, eso es justicia. Pero si este hombre va donde el asesino, lo toma, lo trae a su casa, lo adopta como su hijo y lo cuida y lo ama con todo su corazón, eso es como el amor de Dios con nosotros. Porque un día el hombre, la humanidad entera, le dio muerte al Hijo de Dios. Y el Señor, en lugar de hacer venganza, en lugar de hacer justicia, Él tuvo misericordia y tuvo ese amor maravilloso con nosotros, que se derramó en nuestras vidas, nos rescató no siendo dignos, no siendo merecedores, y nos dijo, ahora tú eres mi hijo, aunque estás en medio del pecado, aunque estás en medio del dolor, ahora tú eres mi hijo, eres mi hija, y no eres una hija cualquiera, eres una hija amada. Eres una hija que ahora va a tener todo lo que necesita en la vida. Ese es el amor que el Señor nos dio. Y el Señor ahora nos pregunta, ¿tú tienes para mí ese amor ágape que un día yo deposité en tu corazón? ¿Me amas? ¿De verdad me amas con ese amor ágape? ¿O solamente lo dices de palabra? ¿O solamente cuando lloras? ¿Solamente cuando te emocionas? El Señor te dice que cuando haces eso, lo que estás haciendo es darle un amor filia. Eso le estás dando y es lindo. Es muy lindo todos los tipos de amor que hemos escuchado, pero necesitamos empaparnos y llenarnos de este amor. Le voy a invitar a que cantemos una alabanza, que la tengo yo aquí. Y usted se la conoce. Usted se la conoce muy bien. Si usted se la sabe, la canta y vaya reflexionando. No le invito a pasar porque es mucho más íntimo que usted en su asiento pueda hablar con el Señor. Que usted en su asiento incline su rostro y le diga al Señor ese amor que usted tiene. Y vamos reflexionando y vamos cantando. ¿Dónde estuviéramos, Dios, Te amamos, Señor. si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Como nunca hemos amado a nadie más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Jesús. Cristo, yo te amo. Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con el Cristo, amor de yo Dios? te amo. Perdóname, Señor, pero solo No te hay quiero. nadie Deseo amarte como tú. y un día lo voy a hacer, Señor. Pero inúndame de ese amor maravilloso. Inúndame de ese amor inquebrantable que Y viene no del sé cielo, dónde para que yo aprenda a amarte, para que yo aprenda a estuviera. amar a mis hermanos, Si yo a para que ti yo pueda hacer no lo que tú me has te pedido, todo se haga mucho más fácil. Sin tu amor, Señor, estamos perdidos. Podemos tener Si no profecía, hubiera podemos tener dones, podemos saber alabanza, podemos saber cantar, pero si no te amamos, Señor, con este amor maravilloso, que me no somos nada. ama. Señor, un día éramos nada. Cuando estábamos perdidos en el mundo, cuando no te teníamos, Señor, éramos nada. Pero desde el día que te conocimos, desde el día que entraste en nuestro corazón, ya no somos nada. Ahora somos alguien que tú amas, Señor, y no queremos volver a ser nada. Queremos amarte con ese amor maravilloso. Queremos amarte con ese amor, Señor, que tú nos regalaste. Porque no hay otro camino. No hay otro camino. Derrama de tu gracia en tu iglesia, en los líderes que han sido presentados. Derrama de tu gracia en nuestros pastores, de tu amor infinito en nuestros pastores. Espíritu Santo, toma dominio de este lugar, no solo en este servicio. Toma dominio en cada momento, que se haga una actividad para tu gloria, en cada grupo, en cada ministerio, en cada actividad, Señor, toma dominio de tu iglesia. Derrama de tu gracia, Señor.